Dice la Escritura en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El viernes pasado llegué a la casa después de trabajar y quería descansar un rato, entonces subí a mi cuarto, aprovechando que estaba solito porque mi esposa y la niña se andaban con donde mis suegros, entonces me acosté un rato y prendí la televisión y puse enlace. No se lo recomiendo. Y hay un programa que dan a esa hora, el viernes hace 8 días, o sea, el 7 de abril del 2017, que se llama Aquí Entre Nos. Me vi el programa completo, 1 hora dura el programa. Y en esa hora que duró el programa solo leyeron un versículo de la Biblia, Proverbios capítulo 31. Y ojalá no lo hubieran leído. Primero porque no lo explicaron bien y segundo porque se burlaron de la palabra de Dios y de la palabra de Dios uno no debe ni hacer chistes ni burlarse, porque es la palabra de Dios. El sábado los busqué en la página de ellos, traté de buscar el programa para hacer algún comentario porque no me gustó, pero pues no hay cómo hacer comentarios de los programas, pero sí hay donación, pacte aquí, curso de tal cosa, inscríbase, bueno, todo eso para usar el evangelio y vender el evangelio que no es de Dios. 1 hora de programa y solamente leyeron un versículo. Hablaron del significado de los nombres, hablaron una psicóloga habló de que el cerebro de las mujeres es más pequeño que de los hombres, entonces se pusieron ahí en una discusión. Bueno, eso hablaron con un pastor de Venezuela, le preguntaron qué era cómo era el día de un pastor en Venezuela. Bueno, hablaron de muchas cosas, pero no hablaron de la palabra de Dios. Solo un versículo, un capítulo. Proverbios capítulo 31, leyeron. Y cuando uno ve quiénes dirigen el programa, porque bueno, uno podría decir, tenemos la oportunidad de salir 1 hora en televisión, en un programa que tiene una cobertura mundial muy alta, que podemos llegar a muchas personas, preparémoslo bien. Ellos colocan como 3 estudios, o sea, eran 9 personas en 3 estudios diferentes en diferentes ciudades. Y uno dice, 9 personas y ninguna estar llena de Dios para poder llevar un mensaje a la teleaudiencia. Y me quedé pensando mucho en eso, porque la gente que estaba allí no es cualquier persona, se supone que son pastores, líderes, personas que dirigen en la iglesia, que deberían de estar llenas de Dios, pero no lo hicieron. Y eso me quedó allí en la mente. Ya después apagué el televisor un poco triste y fui a recoger a mi esposa y a mis hijas y ya ahí terminó esa experiencia. Pero en estos días que tuve la oportunidad de ir al río, me senté un rato en una piedra a ver el río. Me encanta ir al río, me encanta la naturaleza y viendo el río, pues ya había tenido la oportunidad de estar allí unos meses atrás y me puse a pensar, bueno, yo vine hace unos meses y este río estaba aquí y el río fluye. Y yo como desde uno se sienta, se alcanzan a ver por ahí unos 200 metros arriba hacia el río y unos 200 metros hacia abajo, o sea, tienen una buena visión. Y yo veía que el río fluía desde arriba y corría hacia abajo. Y hacía unos meses atrás que había ido, había sido lo mismo, el río estaba allí, fluía igual. Y es lo que dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando un hijo de Dios realmente está conectado con Dios, no debe hacer ningún esfuerzo para que su vida como creyente tenga fruto o tenga un significado, porque como dice la Escritura, de su interior van a brotar ríos de agua viva. Uno ve en Facebook y en las redes sociales a las personas compartiendo sus estados y entonces estoy contento porque estoy haciendo esto y estoy contento porque salí a pasear y bueno, nos informan de todas sus actividades. Y yo digo, ¿será eso lo que llena o da valor o significado a la vida de una persona? Porque lo que dice la Escritura es que el que cree realmente en el Señor Jesucristo,
como dice en la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Les hago el comentario de lo que vi en la televisión, pues porque a veces me preguntan y yo lo primero que les recomiendo a las personas es que no vean ese tipo de programas. Más vale les recomiendo la página de la iglesia. No sé si la han visto, la reestructuraron, la cambiaron, está más, como por decirlo así, más didáctica para los que no tenemos como tanto uso en el internet. ¿La visitan constantemente la página? ¿Invitan a otras personas a que la visiten? ¿Han leído los temas? ¿Cuántos de ustedes le han dicho, ve Germán, en tal tema que leí hay un error doctrinal, mira que explicaste esto? ¿Alguna vez lo han hecho? ¿Alguna vez se han sentado a revisar? Y hay tanta riqueza en la palabra en esa página, en nuestra página, porque es nuestra página. Y la tenemos allí, una herramienta. ¿Ustedes creen? Hay personas que eso cuesta dinero y cuesta tiempo. Hay personas que invierten tiempo para organizarla, para ponerla bonita, para subir los temas. Tenemos esa hermosa herramienta, tanto para nosotros como para los demás. Compartirles de la página de la iglesia. Qué bueno que en vez de perder el tiempo, yo digo perdí el tiempo, pero realmente no lo perdí porque pues, puedo aprender de estas personas. Le preguntaron al pastor venezolano, le preguntaron que cómo hacía él para preparar los sermones, entonces contó cómo hacía él. Y el hijo del fundador de Enlace, el fundador de Enlace ya murió, el hijo de él que se llama como un libro de la Biblia, que el que tragó el pez, pero no va a decir el nombre para no. Dijo que las pocas veces que a él le tocó preparar un tema, que él no sabe cómo hacen los pastores para preparar un tema, que porque le ha tocado estudiar mucho. Y yo digo, una persona que tiene la oportunidad de salir en televisión, lo más que debería hacer es estudiar la Biblia para poder compartir de ella. Estudiamos la Biblia. No quiero hablar de ellos para criticarlos, porque la palabra no nos dice que los debemos criticar, sino para que nos revisemos a nosotros mismos. De pronto nosotros no tenemos la oportunidad de estar una hora en televisión, pero sí tenemos la oportunidad de estar con nuestras familias, con nuestros amigos, con otras personas. Aprovechamos ese tiempo para llevarles la palabra de Dios. Y aquí dice que el que cree en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior van a correr, ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Es una realidad este pasaje en tu vida? Porque es para todos nosotros. Si creemos en Él, como dice la Escritura, de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. O sea, va a ser algo natural. Va a ser algo que va a estar brotando naturalmente en la vida de cada uno de nosotros. El tema que le puse el título que le puse al tema es Hijos de Dios, y quiero que revisemos un poco lo que dice la Escritura. En Hechos capítulo 11, si están saliendo los versos. En Hechos capítulo 11, versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. En este pasaje encontramos una reseña histórica de dónde viene la palabra ¿qué? Cristiano. ¿Sí? Dice que fue allí en Antioquía, en esta región, donde por primera vez se le llamó a los seguidores de Jesús cristianos, ¿cierto? Pero este pasaje contrasta con lo que nos enseña la Escritura en Juan capítulo 1, versículos 11 y 13. La Escritura dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que Dios dice, ¿sí? A uno la gente lo puede llamar cristiano o uno puede autodenominarse cristiano, pero la palabra de Dios dice que a los que creemos en su nombre, a los que lo recibimos a Él, nos dio ¿qué? Potestad, nos dio autoridad, nos otorgó el premio de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Varias veces hemos compartido aquí el pasaje de Mateo 7, 21, donde le dicen: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre.
Y Él les dice, apartados de mí, nunca os conocí. Y normalmente hemos en la iglesia creído que ese pasaje, los que le están diciendo Señor, Señor, son los que están afuera en el mundo, y a los que Él sí los deja entrar o reconocer son a los que venimos a la iglesia. Pero no es así. No necesariamente puede ser así. Parte de la explicación puede que sea esa, pero realmente cuando uno lee el contexto del pasaje en Mateo 7 y cuando uno lo mira, son personas que están en el mundo o estaban asistiendo a una iglesia. Según lo que ellos dicen, estaban asistiendo a una iglesia, según lo que dice en Mateo 7. O sea que ellos se creían, ¿qué? Cristianos. Ellos se creían creyentes. Pero no es lo que nosotros creamos, es lo que Dios diga. Alguien dio un ejemplo que me gusta mucho. Digamos que uno va a ir a la Casa Blanca y uno va a ir a decir allá en la puerta, quiero hablar con el presidente Trump, déjenme entrar. ¿Qué nos van a decir? No puede. ¿Tiene cita? No puedes entrar. No cualquiera puede hablar con él, ¿cierto? Pero muy diferente es que el presidente salga y diga, dejen entrar a tal persona porque yo lo conozco, déjenlo entrar. ¿Nos dejarían entrar? Claro que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el presidente el que está dando la orden que podemos entrar, que nos conoce. Cualquiera de nosotros puede ir a decir que lo conocemos, pero no podríamos entrar. Pero si él sale y dice que nos conoce, podríamos entrar. Y es más o menos, guardando pues la proporción de lo que hablamos de Dios. No es una cosa lo que nosotros digamos y otra cosa muy diferente es lo que Dios dice. Si podemos decirnos que somos cristianos, podemos decirnos que autoengañarnos, porque la Escritura dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y lo lindo del pasaje es que dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, es el que nos conoce. Y qué bueno que aprovechemos estos tiempos, es para eso, para evaluarnos realmente dónde estamos. ¿Fluyen ríos de agua de vida en nuestras vidas? ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? ¿Hijos de Dios? Y entonces vamos a mirar en un pasaje que está en 1 Corintios, en el capítulo 2. Vamos a mirar en este pasaje varias características que el apóstol nos enseña. 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 1 dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, al Señor de gloria. Antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie,
porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire que en este pasaje, este capítulo 2, he estado estudiando mucho acerca de la salvación y qué significa ser salvo, pero luego me puse a pensar, bueno, ¿somos salvos de qué? ¿De qué hemos sido rescatados nosotros? Y me puse a estudiar y estaba investigando y ahí voy en el estudio, pero en el ir desarrollando el tema de qué somos salvos, porque uno cuando ahí le habla a una persona, es que el Señor te salvó, pero sí, ¿de qué nos salvó? Y encuentra uno muchas respuestas, pero realmente, exactamente, bíblicamente, ¿qué dice la Escritura? ¿De qué hemos sido salvados? Ahí les dejo la inquietud. Cuando lo haya estudiado mejor y me den la oportunidad, se los comparto. ¿De qué hemos sido salvos? Pero estudiando el tema, me encontré con este pasaje que me parece, como toda la Escritura, pero a veces Dios coge unos pasajes y le enseña a uno. Saqué muchas riquezas de este texto. Dice: así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. El apóstol dice que él fue a ellos ¿para qué? No fue para hablar de temas de actualidad, no fue para hacer un club social, no, él fue a algo puntual. ¿Fue a qué? Anunciarles el testimonio de Dios. A eso fue. Dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice que cuando él fue a ellos, él no se puso a pensar. A mí normalmente me pasa cuando Germán o Héctor Julio o alguien me invita a dar una prédica. Al principio, cuando recibo la llamada, cuando me lo dicen, en persona me alegro mucho, pero ya después, cuando pasan un tiempito, ya me angustio. Y la angustia, en cierto modo, es porque ¿qué les voy a enseñar? Y llevo ya varios años aquí en la iglesia y estar a la sombra de Germán no es fácil porque pues siempre comparan, ¿no? Es que Germán enseña así y el otro no enseña así. Y pues realmente a mí no me carga mucho lo que digan, pero trato de, cuando hay estos tiempos, de poder enseñarles de lo que Dios me ha enseñado a mí. Y entonces por eso me pongo a pensar, ¿qué les enseño, Señor? Y siempre es preguntándoles, ¿qué les puedo enseñar, Señor? ¿De qué les debo hablar? ¿Qué quieres tú que yo les hable? Y queda todo ese tiempo uno pensando y preguntándole a Dios realmente que lo que hablemos aquí sea algo que a Él le agrade. Y el apóstol me encanta porque es el apóstol Pablo. Sí, hemos hablado de que él es un hombre que fue usado por Dios poderosamente al principio de la iglesia primitiva. Y dice que cuando él fue entre ellos, dice que no se propuso hablar nada de sabiduría humana, sino que el único mensaje que él quería compartir entre ellos era ¿qué? A Jesucristo y a este crucificado. O sea, el mensaje central de él era ¿qué? La cruz. Y muchos de aquí tenemos grupos de oración, ¿cierto? Y la idea es que cuando vayamos revisando esto nos preguntemos, bueno, cuando yo voy a hablarle a las personas, ¿lo hago con la sabiduría mía, la humana, o lo hago con la sabiduría de Dios? ¿Pienso mucho en lo que van a decir de mí, o más vale dejo ese ego y orgullo a un lado y voy y les hablo como Dios quiere que les hable? Y sigue diciendo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice que él, cuando fue a hablarle a ellos, tuvo temor y temblor. Sí, o sea, tuvo respeto, porque cuando uno le va a compartir a una persona, así sea un grupo pequeño de 2 o 3 personas, son almas. Y es muy importante que cuando estemos en nuestros grupos de oración o compartiéndole a alguien, tengamos en cuenta que eso que nosotros le enseñemos a esa persona puede decidir su futuro eterno. Por eso este mensaje de la cruz es un mensaje que no tiene valor ni no tiene comparación con ningún otro mensaje, porque no hay ningún discurso humano que pueda impactar tanto la vida de una persona como el Evangelio de Jesucristo. Y por eso cuando lo presentemos a los demás, presentémoslo puro, como está en la Escritura. No, por eso el apóstol dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Debemos revisar muchas veces
o constantemente cuando estamos hablándole a las personas, bueno, lo hago con ese río de agua viva que brota de mí o lo hago con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire que él dice que él lo hacía ¿qué? En el poder de Dios, para que las personas vieran en él no su sabiduría, no su grandeza, no, sino el poder de Dios fluyendo a través de él. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Mire que la enseñanza puede producir dos resultados en la vida de una persona. Si es con la sabiduría del mundo, es una sabiduría que no es de Dios, es una sabiduría que no produce un fruto espiritual, pero la sabiduría de Dios, la que viene a través del Espíritu de Dios, sí produce un resultado que espiritual en la vida de cada uno de nosotros. ¿Con cuál sabiduría estamos nosotros tomando la palabra de Dios? Porque se puede tomar, uno puede leer la Escritura y tomarla de las dos formas, o con una sabiduría humana o con una sabiduría que venga de Dios. Sigue diciendo la Escritura, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿A través de quién o por medio de quién nos revela a nosotros Dios sus verdades que están en la Escritura? A los hijos de Dios, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, abrimos la Escritura, nos ponemos a leer y el Espíritu Santo comienza a revelarnos a nosotros las verdades de Dios. Y aquí vamos viendo poco a poco cómo el apóstol Pablo nos va dando algunas enseñanzas acerca de cómo es que los hijos de Dios viven y actúan en este mundo. Y entonces nos dice que cuando Él lo va a hacer con temor y temblor, llevando solamente el mensaje del Evangelio, no preocupándose por lo que las personas van a decir, si se van a burlar, tratando de no adulterar el mensaje, sino de llevarlo puro para que las personas puedan conocer el poder de Dios, no con la sabiduría humana, sino con la sabiduría del Espíritu. Y cuando nosotros estamos compartiendo del mensaje de Dios a otras personas, eso inmediatamente comienza una guerra espiritual, porque en la otra persona el espíritu, los espíritus de los demonios que lo tienen a él no van a dejar que el mensaje llegue, y por eso hay que compartir el mensaje de una manera que espiritual, para que sea el Espíritu de Dios el que pueda hacer la obra en la vida de la otra persona, no nosotros. Pero él está hablando aquí como un verdadero hijo de Dios. Dice que hay cosas que Dios nos las reveló, que no han visto ojos, que no han oído oídos, que no han subido a corazón del hombre, sino que son las cosas que Dios nos ha preparado para quienes le aman. Has tenido esos tiempos ahorita en la alabanza, son tiempos cortos, uno dice es media hora de alabanza, donde Dios ministre tu vida, tiempos donde puedas sentarte a orar y hablar con Dios y pensar y dejar que Dios te enseñe y dejar que esa sabiduría de Dios venga a tu vida y cambie todos esos paradigmas, todas esas ideas equivocadas que hemos tenido desde niños, que hemos aprendido mal. Tenemos esos tiempos donde permitimos que sea Dios el que a través de su Espíritu nos hable. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Un hijo de Dios, cuando uno lee este pasaje, hace mucho énfasis en que está lleno ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está en la vida de un verdadero hijo de Dios, el Espíritu de Dios comienza a revelarle a esta persona las verdades, las riquezas del misterio que estaba escondido desde los tiempos y nos ha sido revelado a nosotros, el cual es ¿quién? Jesucristo. Es lo que pasa realmente en la vida de un hijo de Dios. Y es lo que nos dice la Escritura. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice que el mismo Espíritu de Dios es el que nos enseña a nosotros y el Espíritu de Dios nos enseña en nuestro espíritu las verdades de Dios y va acomodando lo espiritual a lo espiritual y hace que todo ¿qué? Engrane perfectamente y se sincronice. Pero el hombre natural, o sea, la persona que no conoce del Señor, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Sentimos el Espíritu de Dios ministrando en nuestro espíritu, porque como hemos leído en este pasaje, es lo que normalmente le debe suceder a un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Sentir lo espiritual en su vida. Poder entender el mensaje de la cruz, que para los hombres es locura, en su vida. No tener que esperar un tiempo como la Semana Santa para poder valorar lo que significa la cruz, sino que cada día reconocer en su vida el valor de la cruz y lo que nosotros seríamos sin ella. ¿Qué sería de nosotros? Como ministraba Dios ahorita en el tiempo de alabanza. ¿Qué sería de nosotros sin esa cruz? A veces estamos aquí, llegamos a la alabanza, pero no nos dejamos ministrar por Dios a través de la persona que se para aquí. Pensamos que es un ser humano. Y sí, claro, es un ser humano. Pero aquí Dios obra, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Somos imperfectos, llenos de defectos, con errores, pecados, haciendo cosas, pensando cosas que realmente a Dios no le agradan. En estos días hablaba con alguien, estamos hablando de la familia y de los hijos, y yo le decía, si nosotros viviéramos como dice la Escritura, como lo dice la Escritura, como nos enseña Dios que lo debíamos hacer, hay muchas cosas que no deberíamos de estar haciendo. Y hay muchas cosas que no estamos haciendo que deberíamos de estar haciendo. Cuando nos vamos a la Escritura y conocemos al Dios que está en la Escritura, en lo espiritual empieza a acomodarse a lo espiritual, hay cosas que comienzan a cambiar. Pero no por nuestras propias fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios ya empieza a hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Sientes fluir el río de agua viva de tu vida? Ese río que te llena de poder, que te llena de gozo, que llena tu vida de propósito, que te levantas y te sientes lleno de Dios, pero porque Él está allí. No porque sea un cliché o porque sea una frase bonita o no. Disfrutas el devocional, disfrutas leer la Escritura, le cantas a Dios. Sí, aprovechas en tu carro, pones música de Dios o en tu casa o las que cantas aquí te acuerdas de ellas y en el baño cantas. Alabas al Señor, te gozas con Él, le agradeces todo lo que Él ha hecho en tu vida. Fluye ese río espiritual en ti. Y cuando vamos a la Escritura hay otro pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire que uno se pone a pensar en la vida espiritual. Es bueno uno no volver todo religión, porque eso hace mucho daño en la vida de un creyente. En estas épocas, últimos días que me ha permitido Dios compartir, normalmente cuando uno habla de Dios, de Jesucristo, del Evangelio, inmediatamente la persona a la que uno le está compartiendo está pensando en qué, en una iglesia, en una religión, en que tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer otro, y Satanás empieza a llenar la mente de esta persona con engaños, haciéndole creer que no, para poder seguir a Dios tengo que empezar a ir a una iglesia, y yo le decía a una persona en estos días, sí, debemos congregarnos, pero realmente lo primero que una persona debe hacer en su vida es tener una relación personal con Jesucristo. Es lo primero, y cuando esa persona comienza a tener una relación personal con Jesucristo, en su vida va a empezar a haber necesidad de la palabra de Dios, va a haber necesidad de orar, y también va a haber necesidad de ¿qué? De que esa persona se congregue, esté con otras personas como nosotros y alimente su fe. Pero todo esto se va a ir dando ¿cómo? A través de una relación personal con Jesucristo. Lo primero es que la persona tenga una relación personal con Jesucristo. Lo otro se va a ir dando ¿cómo? En su
cauce natural, en su desarrollo natural, se va a ir dando. Y entonces yo me ponía a pensar y veía una entrevista en internet que le hicieron a James, a nuestro 10 de la selección, ¿cierto? Y es un muchacho que a mí realmente me parece un muchacho joven, con talento. Hoy día pues juega en un equipo bueno y él no es feliz. ¿Cuánta plata puede ganar él? Tiene mucho dinero. ¿Cuánta fama tiene? Tiene mucha fama, es una persona conocida a nivel mundial. Y hablaba él en la entrevista y no es feliz. Y no es feliz por una sencilla razón. Yo creo que todas la sabemos, ¿cierto? Porque no juega en su equipo, porque no es titular, porque no es protagonista, porque perdió protagonismo, porque es suplente. No es feliz. Y uno dice, tiene lo que muchas personas quisieran o anhelan o piensan que es la felicidad: dinero, fama, que eso te abre las puertas a otras cosas, ¿sí? Pero no es feliz. Y él hablaba en la entrevista y se le notaba la tristeza y la diferencia que él marcaba cuando venía aquí a Colombia a jugar con su selección y al ambiente en el que él vive allá, que es otro muy diferente, porque aquí lo quieren, la gran mayoría, hay otros que lo critican, pero lo quieren o lo queremos, porque a mí el muchacho me cae muy bien. En estos días alguien hacía un chiste de él y yo decía, yo no me burlé, yo no me burlo de los chistes donde se burlan de los defectos de las personas, donde burlan no participo de ese tipo de chistes, no me gusta. Porque es una persona que con todo el dinero que se gana no tiene ninguna selección de ninguna necesidad de venir a matarse con la selección. O sea, él con todo ese dinero él puede vivir como quiera, ¿cierto? Pero no es feliz. Y no es feliz porque no juega en su equipo. Y tiene lo que muchos de nosotros, ustedes imaginan nosotros de pronto no lo pidamos todo, pero con una partecita del sueldo de James, o con un poquito de la fama que él tiene y todo eso. Y a veces mire que nos engañamos. Y aquí habemos varios, Wilson, Oscar, habemos varios que podríamos ir a jugar un partidito hoy, lo podríamos jugar completo y seríamos titulares, ¿cierto? Y seríamos felices, ¿cierto? Pero él no puede jugar en su equipo. Y eso hace que él no sea feliz. Increíble, ¿cierto? Cuando nos ponemos a pensar, y es un solo ejemplo de los muchos que hay en el mundo, de las personas cómo no son felices, pero porque no pueden ser ¿qué? No tienen lo que ellos quieren tener. Él sería feliz si pudiera jugar un partido completo con su equipo, pero no lo ponen. Ojalá se fuera para uno donde sí lo valoren y lo quieran y lo dejen jugar. Pero no es feliz. Es el engaño de Satanás. Tiene dinero, tiene fama. Y uno diría, uy, yo con todo ese dinero y con esa fama, yo ya, así no me pongan a jugar, yo soy feliz, ya, tengo todo, pero no es feliz. Dice el apóstol, yo pues preso en el Señor, imagínense, preso en el Señor, el pobre apóstol Pablo. Los que han estudiado historia, porque eso no aparece en la escritura, dicen que muchas de las cartas que él escribió fueron en la cárcel. Y entonces imagínese usted en la cárcel, muchos se quejan, uno escuchaba a las personas, no, esta Semana Santa no tengo para dónde irme, qué aburrimiento, qué pereza, mis amigos sí viajaron, unos están en yo no sé dónde, yo no sé cuánto, y uno se pone a comparar y entonces se me dañó la Semana Santa, no salía a ningún lado y el mundo nos ha hecho creer que para poder pasar bueno pues hay que ir a tal parte o a tal otra y ahí sí vamos a ser felices. Qué rico pasear, claro que bueno uno poder salir a pasear y disfrutar con su familia, pero esa no es la alegría del ser humano. Es cuando fluyen los ríos de agua viva de nuestras vidas que nos damos cuenta que hay un propósito en Cristo Jesús. El que cree en el Señor Jesucristo, como dice en la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y que a todo el que le recibe a Él, al que cree en su nombre, lo convierte en un hijo de Dios. Y un hijo de Dios está lleno del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le revela todas las cosas a esta persona y su vida tiene sentido, su vida tiene propósito y su vida tiene una razón de ser cada día que se levanta. Yo hoy me levanté, abrí los ojos
Y yo, ay Señor, yo tengo que madrugar, ¿verdad? Y me dio una alegría y me volteé para el otro lado y seguí durmiendo. Pocas veces lo puedo hacer porque normalmente madrugo, pero hoy no lo hacía y yo estaba feliz, disfruté hoy dormir. Pocas veces lo hago, entonces es poder disfrutar de esos pequeños detalles que Dios nos da. ¿Disfrutas de los pequeños detalles o eres de los que se amarga porque pasó Semana Santa y no pudiste ir ni al río Pance? Ayer nos invitaron al zoológico y realmente, pues nosotros hemos ido varias veces y yo dije, bueno, pues vamos al zoológico. Pues. Y cuando llegamos eso estaba re lleno y no había donde guardar el carro y yo, yes. No pudimos ir al zoológico. Pues igual íbamos ahí porque había unos familiares aquí, entonces querían ir a conocer, pero no se dio, nos fuimos luego para otro lado. No soy, yo cuando quiero, yo los tiempos que más disfruto es en mi casa, con mi esposa, mis hijas y cuando quiero disfrutar más, me pongo a hablar con ella, jugamos play, hablamos, nos vemos una película, vamos al parque con el perro. Pero ¿cuántas personas se amargan porque no pudieron salir en Semana Santa? Que es bueno pasear, claro, qué chévere que uno pudiera salir y pasear, es delicioso, yo no voy a decir que no. Pero el propósito de nuestras vidas no debe estar en lo que todo el mundo hace. El propósito de nuestras vidas debe estar en saber si estamos sintiendo ese río interior brotar dentro de nosotros. ¿Lo estás experimentando? Y dice la Escritura en Efesios que el apóstol estaba preso. Y te imagínese, y está gozoso. Y nosotros nos entristecemos porque no pudimos salir estos días. Os ruego que andéis como es digno la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Hemos tenido un llamado a una vocación y Él nos dice que debemos andar con humildad, con la mansedumbre y con paciencia, soportándonos los unos a los otros con amor. Es la vocación a la que hemos sido llamados. Ayer me tropecé accidentalmente con una señora que iba en silla de ruedas, me dio un golpe en el tobillo, y ahí tengo la rajadura. Pero resulta que yo no la vi porque estábamos buscando el parquero porque andábamos perdidos y estaba buscando el parquero y yo iba mirando para allá y claro, me tropecé con la señora acá. Pero pues yo no la vi, entonces yo le dije, qué pena, no la vi. Y otras personas que andaban con ella eso me dijeron, no me acuerdo todo lo que me dijeron porque yo me bloqueé para no. Y un señor se vino como a pegarme, entonces yo. Y es difícil reaccionar con paciencia en ese momento y es difícil que no le dé rabia a uno. Y mucho más cuando no lo hiciste a propósito, porque yo realmente, yo venía con mi hija, con Gabriela, veníamos mirando, yo venía mirando si para allá era el parqueadero, entonces yo venía mirando hacia allá y íbamos caminando. No lo hice a propósito, me dio pena con la señora, no la lastimé porque como todavía estoy joven, alcancé a reaccionar con mis reflejos, pero me metí un golpe aquí, tengo la rajadura, me duele, aquí donde estoy me duele. Pero es difícil reaccionar con paciencia y con amor, y más que el Señor fue un poquito brusco. Pero gracias a Dios no pasó nada. O sea, me dio pena con la señora, no la lastimé, no fue a propósito, pero fueron muy bruscos al hablarnos, pero gloria a Dios no pasó nada. No porque yo hubiese sido capaz, en mi carne, en mis fuerzas, me le voy al muchacho, a ver qué te pasa, pues, pero está un poquito alto, pero igual, no te como de nada. ¿Sí o no, Hernán? Así, te más grandecito, más. No es fácil, no es fácil. Pero gloria a Dios, nos llena de su paciencia, nos llena de Él, para poder enfrentar este tipo de situaciones que son un poquito malucas. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo leo nuevamente. Solícitos, que es igual a diligencia, ¿sí? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y está hablando acerca de ¿qué? De la unidad. Y la unidad es soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. No juzgarnos, no criticarnos, no venir aquí a hablar mal del uno, a ver cómo vino vestido al otro, si me saludó, si me miró, si no me vio.
No, es solícitos en guardar la unidad del Espíritu en amor, porque dice que el amor cubre multitud de pecados o multitud de faltas. Si nos amamos los unos a los otros, pues vamos a poder aceptar como somos. Todos somos diferentes. A unos nos gustará como canta Oscar o Germancito o el que esté aquí, a otros no nos gustará, a unos les gusta que como habla fulano, como el otro les gusta como... No, eso no es el punto es que nos amemos los unos a los otros en amor. Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alta, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando venimos a la iglesia, entonces, como hijo de Dios, de mi interior corren ríos de agua viva, el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, me revelan los misterios del Espíritu de Dios y entonces ya venimos aquí a la iglesia y todos como hijos de Dios nos amamos y nos ayudamos para edificarnos en amor los unos a los otros como cuerpo de Cristo que somos. Por eso la importancia y la diferencia entre cristiano e hijo de Dios. Los hijos de Dios nos amamos, los hijos de Dios nos perdonamos y los hijos de Dios nos ayudamos a crecer los unos a los otros. Nos preocupamos los unos a los otros. Yo les pregunto, ¿por cuántas personas de la iglesia oraste esta semana? Oramos por Germán, oramos por Estelita, le pedimos a Dios protección especial sobre ellos, porque a los primeros que Satanás trata de destruir y trata de atacar fuertemente en la iglesia es a los líderes y de ahí para abajo a todos nosotros. Las esposas oraron por sus esposos, los hijos por sus padres, los padres por su hogar. ¿Cómo estuvimos esta semana? Ese es el amor, ¿sí? Ese es el amor de Dios. En el hogar, empieza en el hogar, ¿sí? Entre esposo, esposa e hijos. Luego viene aquí a la iglesia, entonces nos amamos en nuestro hogar, nos amamos en la iglesia y como cuerpo de Cristo vamos creciendo como hijos de Dios. Como hijos de Dios, unidos unos a otros a pesar de nuestras diferencias y de que somos totalmente, pensamos diferente, no somos iguales en lo que creemos respecto de cómo hacer tal cosa. Cada uno tiene su llamado, su ministerio, como dice aquí, pero debemos ir creciendo todos unidos como un cuerpo en amor. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo tiempo de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces el apóstol le dice a la iglesia, esto pues digo y requiero de ustedes que ya no anden como las otras personas que andan en ¿qué? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Porque así comienza Satanás a engañarnos para hacernos insensibles a la voz de Dios. Y un hijo de Dios, con el Espíritu de Dios comienza a hablarle a esta persona. Por eso la Escritura dice, no contristes al Espíritu. O sea, no lo calles, deja que Él te hable. Y lo que Él te muestra que esté mal, pide perdón.
pedimos perdón, recibimos la misericordia de Dios, creemos en el amor de Dios y conectamos nuevamente nuestra vida espiritual con Él. Y este proceso de misericordia y de fe, de estar a toda hora yendo al altar de Dios a pedir perdón, a reconciliarnos con Él, esto es de todos los días. O sea, no creamos que obtenemos un perdón de Dios que sí es eterno, pero que ese amor de Dios, ese perdón de Dios es el que nos permite a nosotros diariamente acercarnos a Él para experimentar ¿qué? Su misericordia. Experimentamos su misericordia, su amor no merecido que Él nos da a través de ¿qué? De la fe que ponemos en Jesucristo. Reconociendo que solamente por medio de Él podemos acercarnos a Él y podemos recibir su perdón y su gracia por la obra de Cristo en la cruz. Es de todos los días. Es de llegar a su presencia. Por eso en Hebreos dice, a través del camino nuevo y vivo que nos abrió Jesús, esto es por su cuerpo, y podemos llegar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios y experimentar esa comunión con Él. ¿Disfrutas tus tiempos de oración con Dios? Esos tiempos donde hablas con Él, donde le cuentas tus cosas, donde le pides que te hable, donde abres la escritura y Él te habla a través de ella y te llena de Él. ¿Disfrutas de esos tiempos? Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, somos hijos de Dios, brotan, fluyen ríos de agua de vida en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios comienza a hablar a nuestro espíritu, a revelar a nuestro espíritu las verdades de Dios, y como hijos de Dios comenzamos a relacionarnos con los otros hermanos a través del vínculo perfecto que es el amor. Dejando atrás lo del viejo hombre y caminando con el Señor hacia una nueva vida, una vida que está ligada en Cristo Jesús, que es la que nos permite a nosotros vivir en este mundo lleno de maldad, un mundo que nos dice mentiras, un mundo donde el engaño, la maldad fluyen y donde el hombre es corrompido por todo este mundo que está contaminado por las enseñanzas de Satanás. Pero para eso debemos tener el Espíritu de Dios fluyendo en nuestras vidas, siendo hijos de Dios, alimentados por su Espíritu, creciendo en Él, creyendo en lo que la Biblia dice, creyendo en lo que la Escritura dice. Porque es muy fácil uno poner aquí la palabra de Dios y poner aquí lo que el mundo dice. Y entonces la palabra de Dios dice, y nosotros sopesamos lo que la palabra de Dios dice con lo que el mundo dice. Y a veces hasta lo ponemos a prueba a ver cuál de los dos debo poner en práctica. Y nosotros como hijos de Dios, lo que deberíamos poner en práctica a ojos cerrados y sin pensarlo dos veces es lo que dice la Escritura. Leyendo las estadísticas del año pasado, la tasa de
de suicidios en Cali fue muy alta. 480 suicidios. Y lo que más me aterró de la estadística es que la mayoría eran jóvenes. ¿Y saben por qué? Porque los jóvenes hoy día han sido levantados en un mundo en el cual ellos creen que son más sabios que los papás. Y como adicional a eso tienen las redes sociales y la internet, que les da una ventaja a ellos porque pues las manejan mejor que nosotros, las usan mejor que nosotros. Para ellos hoy día manejar un computador, una tablet, una laptop es muy fácil. ¿Por qué? Porque ellos crecieron en ese mundo. Se creen más sabios que los padres. Y los padres, como no le creen a Dios y no confían en Dios, se han dejado manipular por sus hijos. Y entonces los jóvenes, ¿por qué se suicidan? Estudiaban allí los casos. ¿Por qué se habían suicidado? Y era porque no se sentían amados. Salió en el periódico, eso no lo estoy inventando yo, eso salió en el periódico, en El País. Eso fue un estudio que hicieron, yo me puse a revisarlo porque yo dije, pues primero porque como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Hay tanta necesidad allá afuera, pero este trabajo comienza en casa. Nosotros como padres poniendo la palabra de Dios por encima de lo que el mundo enseña. Pase lo que pase, vénganse encima lo que se venga. Hayan las situaciones que hayan en el hogar, primero es Dios. Y le creemos a Dios y Dios va a obrar poderosamente. Dios nos va a respaldar. Por eso es la sociedad hoy, nuestra sociedad, los jóvenes perdidos, porque no respetan la autoridad de los papás. Y los papás se han dejado quitar la autoridad y han dejado que sus hijos manejen. Y por eso nuestra sociedad y nuestra Cali, unos jóvenes pensando, viviendo como contrario a lo que la palabra, a lo que la Escritura dice. Entonces comienza por allí. Somos hijos de Dios, comienza en nuestro hogar. Pidámosle sabiduría. Los padres tenemos la principal responsabilidad, como padres, de pedirle a Dios sabiduría para guiar nuestros hogares. Las esposas, ayudar a los hombres en su hogar, para llevar su hogar como a Dios le agrada. Los hijos, ¿sí?, respetando a los padres. O esa palabra respeto, sujeción, hoy día es para ellos y para los psicólogos, han hecho un enredo y han dañado la vida de los jóvenes de una forma. Entonces la invitación a los padres modernos es que le pidamos a Dios sabiduría para poder guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y me detengo aquí porque miren, hay algo que todos nosotros, padres, hijos, debemos tener claro, y es que un día todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Él nos va a estar mirando a los ojos y nos va a estar preguntando, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste?
¿Estás preparado para ese día? Y muchos se burlarán y dirán, "Bah", pero ese día te vas a encontrar con Él. Y ese día Él te va a mirar a los ojos y te va a preguntar, ¿qué hiciste? A todos nosotros, ¿qué hicimos? ¿Sí? Todos vamos a comparecer ante ese tribunal, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vosotros, a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces la Escritura dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida, de agua viva. Una persona que cree realmente en Dios se convierte en un hijo de Dios. De esta persona fluye el poder de Dios y el Espíritu Santo ministra en la vida de esta persona, revelándole los misterios de Dios, y luego esta persona llena de Dios viene a la iglesia y ama a sus hermanos para que el cuerpo de Cristo sea edificado y crezca, y después esta persona llena del poder de Dios y del Espíritu de Dios se vuelve un embajador para llevar el Evangelio a otras personas. Y el Evangelio es ¿qué? Buenas noticias, donde Dios le dice a la humanidad, reconcíliate con Dios. Y la pregunta esta noche es, ¿cómo estamos nosotros con respecto a lo que leemos que dice la Escritura? ¿Estamos sintiendo ese poder de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos sintiendo la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos sintiendo al Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo estamos? Que cada uno de nosotros ahorita en el tiempo de oración pueda tomar ese tiempo para evaluarnos a nosotros mismos y revisarnos cómo estamos respecto de lo que la Escritura nos dice. Vamos a orar.